Hi there! ¿Necesitas ayuda para aprobar el examen oficial de inglés B2 First? Si has llegado aquí por primera vez, suscríbete para recibir esta serie de clases semanales. En esta clase vas a aprender unos trucos para mejorar tu inglés y superar las partes 1 y 5 de Reading and Use of English. Quizás no es la parte más popular del examen, but sometimes you have to bite the bullet. Es decir, a veces hay que enfrentarse al toro y acabar con las partes difíciles. Te vamos a explicar qué hay que hacer en estos ejercicios y qué evalúan los examinadores. También te enseñaremos algunos trucos para mejorar tu comprensión escrita y cómo afrontar el examen con más confianza. Ready to get started? Empecemos. The Reading and Use of English exam contains 7 parts. Parts 1, 5, 6, and 7 of the exam focus on assessing your reading comprehension skills, es decir, tu capacidad de entender lo que lees en inglés, tanto el significado de las palabras como el sentido general del texto y estructura. Let's begin by discussing part 1, known as the multiple choice clause. In this part, you will read part of a book, magazine, or newspaper article with 8 missing words. Your challenge is to select the correct answer from the 4 options given in the multiple choice questions below. In addition to your reading comprehension skills, this activity assesses how well you understand and use different vocabulary, including collocations, phrasal verbs, and idioms. Each question is worth 1 point. Artículo de revista o periódico, 8 preguntas multiple choice, evaluación de tu comprensión del texto y expresiones en inglés. Parece fácil, ¿no? Well, the activity seems simple, but it's important not to count your chickens before they hatch. Chickens. Don't count your chickens before they hatch. It's a phrase we use in English that means no cantes victoria antes de tiempo. Let's look at a sample question in part 1 together so you can see what I mean. Firstly, begin by skim reading the article and underlining keywords, es decir, leer el texto rápidamente y subraya las palabras clave. As you read, use a pencil to circle a response if it comes to mind immediately. During the second reading, you can focus on individual questions in more detail. Remember to try and answer every question, but also don't waste time on one if you get stuck. Select an answer temporarily and then review the question again at the end. Let's see now how Raúl goes with question 1. Ok, entiendo que es un texto sobre el arte prehistórico. A ver, pregunta número 1. ¿No puede ser A, illustrations o B, models of this art? Estas palabras no tienen sentido en la frase. Estoy entre C, cases y D, examples. Pero estas palabras son muy parecidas. No sé, ¿qué opción suena mejor aquí? Okay, let's see if we can help Raúl. In this question, the focus is on the meaning of the words. Answers A, B, and C don't make sense in the context. So D, ejemplos de arte, is the best option. As Raúl said, many of the words have similar meanings, and in many cases, you'll rely on your gut feeling to select the word you think sounds correct in the sentence. In English, these words that normally go together are called collocations. Bri, ¿me puedes explicar qué es a collocation? ¿Y dónde puedo conseguir un gut feeling? Gut feeling, una corazonada o presentimiento, ¿verdad? Las colocaciones son combinaciones de palabras frecuentes. The more you read and listen in English, the more you will become familiar with English collocations. A gut
feeling refers to your intuition for what sounds right in English. The best way to improve your gut feeling is to read in English. Mientras lees un texto, fíjate en las preposiciones y cómo se usan las palabras y las expresiones en contextos diferentes. Luego, la mejor manera para conseguir recordar estas expresiones nuevas es tenerlas escritas en un libro y intentar usarlas en tu próxima conversación o en una redacción en inglés. Okay, now let's move on to part 5 of the Reading and Use of English exam, another multiple choice text. Aquí hay que leer el texto, puede ser un artículo o un extracto de una historia, y contestar a 8 preguntas multiple choice, escogiendo una de las 4 opciones dadas. Antes de leer el texto completo por primera vez, te recomendamos leer bien las preguntas y subrayar las palabras importantes. Así ya tendrás una idea de la información que debes buscar en el texto y puedes ganar tiempo centrándote en esa. En este ejercicio, intenta también asociar la pregunta a una parte del texto para encontrar la respuesta. Así puedes subrayar la frase del texto donde viene la justificación por tu respuesta. Let's look at a sample question. Okay, question 31. In the first paragraph, the writer suggests that Chloe... which answer is correct here? Well, in the text, it said that Chloe is tall and striking as expected. So, the answer is not B. Then Chloe wears an oversized man's jacket and patterned top and jeans, and known for her slightly quirky sense of fashion. Atención, quirky significa peculiar. Se escribe quirky, pero se pronuncia quirky. Curioso. Bueno, entonces maybe the answer is C. Yes, that's it. C. Great. Now, Raul should underline the sentence in the text where he found the answer to the question. This way, it will be easier for him to review his answers later on and see exactly why he chose answer C. Wow, that's a great time-saving tip, Brie. Thank you so much. No problems, Raul. Okay, let's review the key takeaway points from today's video class on parts 1 and 5 of the Reading and Use of English exam. Primero, prepárate bien realizando modelos del examen y familiarizarte con el tipo de preguntas, textos y temas más comunes para estas partes. 2. Subraya las palabras importantes en los textos y también las preguntas para que centres tu atención en ellas. 3. When it comes to learning a new language, there are no cutting corners. Es decir, no se puede tomar ningún atajo aquí. Hay que leer mucho y de todo para ampliar tu vocabulario. Mientras más leas y escuches, más inglés aprenderás. Finally, no pierdas el tiempo intentando elegir la respuesta correcta para estas partes de multiple choice. Hay que gestionar bien el tiempo. Si no te viene la respuesta, selecciona una opción profesional y al final del examen repasa estas preguntas con cuidado. Okay, that's all for today. We hope you enjoyed today's lesson. Si te ha gustado esta clase gratis, suscríbete para recibir las siguientes. Si crees que esta clase puede ayudar a otros, compártela. Déjanos un comentario con tu experiencia o preguntas. Estaremos encantados de ayudarte. See you next class!